Muy buenas tardes para todos. En unos minutos estaremos dando inicio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, decano, ¿cómo están? Bien, Caterina, muchas gracias. A todos los presentes un cordial saludo. Eneida, Diana, Viviana. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, Eneida? Qué gusto volver a verte. Bien, ¿y tú? No, el gusto es mío. Tú sabes que siempre el gusto va a ser mío escucharte. Muchísimas gracias. Gladys, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Viviana Acevedo. Hola, Diana. Jorgito, ¿cómo te va? Qué felicidad me da verte y escucharte. Sabes que es un placer y un regalo. Muchísimas gracias, Gladys. Bienvenida. Qué bueno tenerte aquí. Heiber. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, hijo. ¿Y tú? Muy bien. José Bien, Fernando. muchas gracias. Lucía, Marta, Yamile, Juan, Marco. Buenas Hola, tardes. Jorge, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, no, mija, esa llamada ahora es imposible. Muy bien están las cosas aquí. Esperemos un momentico que nos den indicaciones para que iniciemos el espacio, ¿les parece? Claro que sí. Claro que sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Diana, bienvenida, para servirte siempre. Muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos varias personas conectadas. Podemos ir dando inicio entonces al webinar. En nombre de la Facultad de Educación y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro que nos convoca esta tarde, denominado Una lectura situada a la Constitución del Sujeto, aportes y pedagogías críticas en Latinoamérica. Le recordamos, por favor, mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo de la charla y también los invitamos para que, por favor, aprovechen este espacio realizando sus preguntas y aportes al final de la charla o también cuando el decano dé las indicaciones. Sin más preámbulo, le damos entonces la bienvenida a Jorge Hernán Betancourt, doctor en filosofía, especialista en docencia universitaria, decano de la Facultad de Educación y director del Grupo Interdisciplinario de Estudios Pedagógicos. Bienvenido, doctor Jorge, un gusto tenerlo aquí, tiene la palabra. Caterine, muchas gracias. ¿Podrías hacerme un favor, Caterine? ¿Me quieres colaborar? ¿Me habilitas para compartir? Sí, señor, ya lo habilito. Listo, decano. Ok, ya voy. Muy bien. A todos mis compañeros, amigos aquí presentes, vamos a retomar temas en este espacio que hace mucho rato hemos conversado dentro de la facultad, temas que me parece importante que mantengamos presentes en esta reflexión sobre el asunto de lo pedagógico en el contexto latinoamericano. ¿Por qué? Porque hablar de lo pedagógico
es volver al tema de la formación de maestros, pero hablar de lo pedagógico en términos críticos situados para Latinoamérica es hablar de un proyecto sin dudas que tiene una mirada política de lo que podríamos pensar nos ubica, nos coloca históricamente en quiénes somos. Caterine, tú me quieres decir cuánto tiempo tengo. Decano, es entre 1 hora y 1 hora y media. Ah, perfecto. Entonces yo tengo preparada esta presentación para aproximadamente 50 minutos, 55 minutos, y a partir de ahí, si les parece, armamos una conversación. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Caterine, a ti por la invitación, pero de manera muy especial también a todos los compañeros, profesores, estudiantes y amigos que se encuentran en este espacio. Qué bueno que nos están acompañando y que podemos compartir estas reflexiones que son muy recientes y que tienen que ver con procesos de formación que dentro de la facultad hemos venido avanzando siempre. ¿Dónde me voy a parar? En este texto. Este es un texto que se publicó el año pasado y que tiene que ver, en principio, con, digamos, algunos elementos, una mirada, una manera de observar esto de lo pedagógico y de los sujetos cuando estamos hablando en un lugar, en una colocación histórica definida. Allí están también unos elementos que recuerdan apartados, maneras de hacer, lentes, ventana de observación, aquella forma en la que hemos pensado en la Facultad de Educación que se puede abordar y que se debe abordar lo pedagógico. Y está también en este texto avances de lo que hemos venido encontrando, no solo como asuntos de investigación a nivel doctoral, sino que asuntos que devienen de la línea de investigación de formación y subjetividad, que no solo es línea del doctorado en ciencias de la educación, sino que también es línea del grupo interdisciplinario de estudios pedagógicos y está en estrecha relación con la línea de formación humana, perdón, de desarrollo humano y contextos educativos de la maestría y con muchos otros ejercicios de investigación en los diferentes programas de especialización y de pregrado que tenemos en la facultad. Entonces, este texto es un texto al que ustedes pueden acceder directamente en la biblioteca de la universidad. Allá se encuentran. Como ven, es editado por nuestra propia editorial. Hace parte de la colección de señales. Es un texto que se lanzó apenas en noviembre del año pasado. Entonces ya ven el marco en el que se mueve todo el texto y ese marco es lo que les digo, tiene un punto de partida y es la manera como nosotros asumimos lo pedagógico en la Facultad de Educación desde hace mucho tiempo. A propósito incluso de maestros que en este momento nos están acompañando, volver a una antropología histórico-pedagógica. Vengan, eso suena como muy de tipo filosófico, ese ámbito de la filosofía sobre la antropología, pero entonces, ¿qué es lo histórico? ¿Cuál es el asunto con la historia? ¿De qué tipo de historia hablan ustedes en la Facultad de Educación cuando hablan de estos asuntos? ¿Cuál es el asunto de lo pedagógico cuando hablan de lo pedagógico en la Facultad de Educación? Entonces, volvamos a esto. Si vamos a hablar de una antropología histórico-pedagógica, hablamos de lo antropológico como lo proponemos en esta investigación, es desde la mirada que le da Walter Benjamin al asunto de la historia. ¿Quién es ese sujeto que está dentro del relato histórico? ¿Cierto? Tendremos que dejar muy claro que en las tesis sobre la filosofía de la historia, ese texto donde vamos a amparar, donde vamos a anclar este asunto, fue escrito durante los problemas del nacionalsocialismo en Alemania, ¿vale? Es un texto que tiene su origen, podríamos decir, entre 1939, sale de Europa en el 40, llega y afortunadamente llega a este lado del mundo y lo podemos tener. Es antecedente al suicidio de Walter Benjamin huyendo precisamente de la persecución del nacionalsocialismo. Aquí se revisan los fundamentos del materialismo histórico marxista. ¿Por qué? Porque pareciera que en todo acto de resistencia, cada vez que los seres humanos se quieren agrupar para resistir cualquier tipo de opresión, lo que tiene que estar implícito en ellos es el materialismo histórico marxista. Y Benjamin ahí pone en tela de juicio que en todos los actos de resistencia existe exactamente esa mirada marxista
que nos permite observar los elementos que componen la historia. Es más, él dice en una de sus tesis iniciales que pareciera que es como una especie de máquina, un robot que está funcionando y que adentro de ese robot, casi como una teología, los marxistas más ortodoxos se rasgarían las vestiduras escuchando semejante expresión. Está dentro de ese una especie de enano que maneja esa máquina, y ese enano es el materialismo histórico. El materialismo histórico no necesariamente tiene que estar dentro de todos los procesos de resistencia, todos los proyectos políticos que los sujetos puedan entablar y puedan enunciar. Dentro de los asuntos de los movimientos sociales y de las personas que se reúnen para resistir, no tiene que haber siempre una intención violenta de subvertir a los otros. Entonces ustedes y yo podemos perfectamente reunirnos en un movimiento estudiantil en la Universidad de San Buenaventura para resistir actos de opresión, y no necesariamente tenemos que estar empuñando armas o contemplando la posibilidad de ejercitar la violencia. Observen ese detalle que es muy importante para lo que les vamos a mostrar cuando estamos hablando de esta lectura situada, puesta en un lugar de quién es ese sujeto, que en términos pedagógicos habita el continente latinoamericano. Es el sujeto que no necesariamente tendrá que, a través de una revolución armada y violenta, sobreponerse a otros a quienes invisibiliza. Aquí hay un argumento precisamente que utiliza la Escuela de Frankfurt, toda la teoría crítica, y es el siguiente: no es legítimo, sin lugar a dudas, no es legítimo el ejercicio del uso de la violencia en las transformaciones sociales. Hay un elemento que habita en la Escuela de Frankfurt y en el pensamiento de Walter Benjamin en torno a la utopía marxista, es decir, la posibilidad de mantener un objetivo al frente sobre el cual vamos a trabajar, y es el objetivo, la utopía, ese objetivo, esa utopía como objetivo, lo que nos está planteando fundamentalmente es: podemos construir un mundo mucho más equitativo, un mundo mucho más igualitario, un mundo mucho más justo. Ahí está la utopía y podemos trabajar por eso, pero para llegar allá no tenemos que estar subvirtiendo al otro. Es decir, todas las grandes revoluciones de nuestro tiempo y las que podemos rastrear a través del Capital en Carlos Marx nos han mostrado que aquellos subvertidos de una o de otra manera, cuando emergen después de los procesos revolucionarios violentos contrahegemónicos, se ubican como nuevas hegemonías. Por eso muchos de estos elementos de tipo resultados de las revoluciones violentas, que podríamos llamar socialismos, terminaron siendo socialismos en la estructura, pero yo me atrevo a pensar que en la superestructura donde está todo el aparato ideológico de esos estados, lo que hay es otro capitalismo de estado. Además que esos antiguos oprimidos se convierten ahora en nuevos opresores. Es un asunto que hay que mirar con mucho detenimiento en el trabajo de Walter Benjamin, que tiene mucho sentido. Pero entonces, lo que sí quiero que quede muy claro es, en las tesis de la filosofía de la historia, en términos de, digamos que lo que les estoy mostrando son las gafas que necesito que se pongan conmigo para hablar de este sujeto en Latinoamérica. Esas gafas, es decir, ese ser, ese sujeto, ese individuo en términos antropológicos, se ubica históricamente para darse forma teniendo en cuenta que él no va a ser leído en la historia o no va a aparecer en la historia oficial, que es la historia que cocinan el banquete, la historia que cocinan solo los vencedores. Él es uno como otro. Él es uno que inclusive no está en función de un progreso, de algo que está por venir, sino que es uno que se está dando forma en una historia cotidiana. Ese uno somos vos y yo. De una manera muy sencilla, de una manera muy coloquial, habitando el ejercicio de todos los días. Ahora sí, ese es el lente. ¿Cuál es el lente? Hablar de pedagogías críticas en el contexto latinoamericano, a la luz de lo que les estoy poniendo, necesita una mirada, y la mirada nos la da Walter Benjamin en sus tesis de la filosofía de la historia, en donde se reivindica a los desaparecidos de la historia, a los olvidados de la historia, porque no solo han sido olvidados en el momento en que fueron violentados, sino porque la historia misma no los vuelve a poner en el texto oficial que relata la historia para que la recordemos. Estamos hablando de quienes, en una historia cotidiana de darse forma de todos los días,
participan del ejercicio existenciario de existir con las condiciones de posibilidad propias de su contexto. Ese es el lente sobre el cual vamos a trabajar. Ahora, hay una tesis que yo sí quiero reivindicar fuertemente y es la tesis 9 del texto de la filosofía de la historia. Si puedes sacar un momentico, ¿no? Ahorita, un poquito más. Porque se va a ir entre películas. Pero ahora, yo creo que va a ser mejor después. Sí, listo, dale, tranquilo. Vale, Yo vale. ahora Perdonen la interrupción, pero se necesitaba algo aquí en el Centro de Formación Avanzada. Continuemos. Esta tesis de la filosofía de la historia nos recuerda a nosotros un cuadro que le regaló a Walter Benjamin este señor que se llama Paul Klee. A él le regalan este cuadro, este es el ángel de la historia, es un cuadro precisamente pintado sobre papel, tinta china y acuarela. No responde a los criterios de las primeras décadas del siglo XX de lo que fueran los grandes trabajos de estética. Pero lo que sí tiene claro este cuadro es la importancia que tiene en términos de la cultura hebrea, la tradición histórica, lo sucedido. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Miren, la alegoría que hace Benjamin, para que entendamos a este sujeto, sobre el ángel de la historia, es que ese ángel de la historia, el que ustedes están viendo allí, si observan, pareciera que tiene las alas desplegadas porque algo lo empujó de la espalda y está intentando voltear la mirada hacia atrás. Ese ángel de la historia que mira hacia atrás descubre que en la historia lo que han habido son relatos de barbarie. Básicamente es una historia que ha sido lineal, continua, y todo lo que está dentro de esa historia lineal y continua es el relato de quienes han ganado, y para ganar han habido infinidad de actos bárbaros. Es más, dentro de la idea del ángel de la historia que mira hacia atrás de Walter Benjamin, lo que aparece es la quimera que ha venido alimentando buena parte del mundo de la izquierda de nuestra historia más reciente. Miren, este ángel lo que hace es que sobrevuela la propia historia sobre las cenizas precisamente que trae de esa barbarie que trae del pasado, y que se nota claramente en esa barbarie una historia que está siempre mezclada con problemas de lo que podrían ser esos sujetos que han vencido y los que no han vencido. Es decir, hay un asunto de historia, identidad, memoria. Esa historia, esa identidad y esa memoria sujetas a la barbarie. Esa historia, esa identidad y esa memoria siempre con la intención de que miremos hacia el futuro, no que encontremos es en la historia las verdaderas evidencias. Es decir, lo que Walter Benjamin intenta en esa tesis, que para mí es fundamental en este momento, es decir que el ángel mira hacia atrás porque el ángel toma del materialismo histórico al servicio de la teología los problemas del mundo, tal como lo hacen los monjes. Es decir, el monje que se retira, el monje que reflexiona en la más profunda cavilación, pero no asuntos del orden de lo teológico, no es asuntos del orden de la deidad, sino el asuntos del orden de los problemas de nuestro propio tiempo para reconocer lo que hay en nuestro propio tiempo. Ese ángel de la historia tiene que mirar solo hacia atrás y no va a mirar hacia adelante por una razón, porque si lo que vamos a buscar aquí en esta conversación es identificar ese sujeto del contexto latinoamericano, tendríamos que decir que no hay razones epistemológicas, es decir, no hay posturas del orden epistémico, científico, que nos hablen de un asunto que está en el futuro, porque no existe. No hay razones ontológicas, es decir, no hay razones en tanto ser de algo que no existe en el futuro. Y no hay razones políticas, porque no habrá posibilidad de participar de la plaza pública con posturas, que sería exactamente el asunto de lo político en cada sujeto, cuando tendría que hablar de una cuestión que nunca se ha dado. Observen con mucho detenimiento, el ángel de la historia mira hacia atrás, porque si el ángel de la historia mirara hacia adelante, no podría detenerse para pensar el sujeto de su propio tiempo, olvidando que atrás ese sujeto y sus más cercanos
o ha sometido o ha sido sometido a la barbarie. Entonces, siempre tendrá que estar atento a lo que vive en el presente, pero con una observación y un impulso que es el regreso hacia atrás, no hacia el futuro. Y esto es profundamente revolucionario en términos de unas pedagogías críticas, porque no nos está diciendo en el futuro está la respuesta, en el futuro están las condiciones, sino que nos está diciendo pilas. Es necesario que nos detengamos a observar lo que hay en nuestro tiempo, no mirando hacia el futuro, sino mirando las evidencias que tenemos en el pasado, en nuestra propia historia. ¿Listo? Muy bien, entonces, con esa mirada antropológica e histórico-pedagógica, estamos hablando de un sujeto en su tiempo, de un sujeto ubicado en su propio tiempo, no mirando hacia adelante y esperando en el futuro una respuesta, sino revisando históricamente los acontecimientos. Es donde yo quiero invitarlos a que tengamos una, digamos, un marco epistémico sobre el cual conversar de ese sujeto. Síganme, por favor, desde lo que está en el ángulo inferior izquierdo, donde aparece la flecha verde. Ese es el punto de partida del esquema, para que ustedes me comprendan cómo el esquema hace un giro desde allí para dar toda la vuelta e intentando llegar al centro. Una especie de espiral es el trayecto que vamos a recorrer. Vamos a procurar entonces en este encuentro hablar de unas categorías que son centrales. Sujetos, pedagogías críticas, historia, Latinoamérica. Y yo me atrevería a invitarlos a que miremos, en principio, los trabajos del doctor Martín Retamoso en la Universidad de La Plata y los de Larry Andrade en la Universidad de la Patagonia Austral, 2 ejercicios sobre estos asuntos precisamente de pedagogía situada, pedagogías en Latinoamérica, sujetos en nuestro contexto, desarrollados en Argentina, de los doctores Enrique de la Garza Toledo y Juan Carlos Torres Azocar, precisamente en Colombia los hemos tenido, de la doctora Estela Quintar, el discípulo más cercano a quien va a ser el faro en esta conversación, que es el profesor Hugo Semmelman. En Colombia está un argentino, Alfredo Guizo, adscrito a varios de los programas de la Universidad de Antioquia en nuestra ciudad, al doctor Juan Carlos Celis de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, a Alfonso Torres Carrillo y a Liliana Patricia Torres en la Universidad del Valle. A la luz de estos autores que son cercanos, digamos, que circundan la obra de quien es el faro, Hugo Semmelman, el primero que llamo al orden es, ustedes lo encuentran en la parte izquierda, al lado izquierdo, ascendente, es Boaventura de Sousa Santos, para referirme al concepto de Latinoamérica de acuerdo a él. ¿Por qué? Porque Sousa Santos habla de una epistemología del sur, es decir, la reinvención del conocimiento y la emancipación social en nuestro continente. Es un texto del año 2009, siglo XXI Editores, y desde esa epistemología del sur, la cuestión no es mirar el sur como una categoría geográfica, porque si me permiten, el norte también tiene sures. Solo habrá que mirar, por ejemplo, la persecución de los movimientos afrodescendientes y los intentos por mantener vigentes las culturas originarias en los países del norte, entre muchos otros fenómenos. Esos son esos sures, es decir, esas comunidades invisibilizadas, rezagadas y rechazadas, y que no se admiten como comunidades de primer orden en el norte. Bien, una epistemología del sur no es hablar geográficamente solo de los países latinoamericanos, sino que es hablar del rescatar la viabilidad que tienen los criterios de importancia de conocimiento y las prácticas ancestrales de las que han sido las clases olvidadas, segregadas, los movimientos sociales, el ejercicio de los docentes, las didácticas aplicadas a los contextos, los pueblos que en este continente definitivamente han sido victimizados, explotados y especialmente oprimidos por un discurso eurocéntrico moderno de la pedagogía que tiene y apunta a diversas formas de un capitalismo global. Digamos lo que en palabras de Sousa Santos era, no podemos hablar de una justicia global si no hablamos de una justicia cognitiva.
Desde ese referente en Sousa Santos, muchachos, damas y caballeros, el trabajo lo que permite es usar la metáfora que reivindica a los sujetos y a los pueblos y a los movimientos marginados por el discurso que se identifica históricamente como el discurso colonial, el poseedor de la verdad. Se enfrenta a todas las formas de política. La idea en las epistemologías del sur es enfrentarnos a las formas de política y de capital que se imponen como hegemonías de manera sistemática. También están Todorov con el texto de la conquista de América, el problema del otro. En ese texto, Todorov va a asegurar un asunto y es que Cristóbal Colón descubrió América, pero lo único que no hizo Cristóbal Colón fue descubrir a los americanos. Jamás llegó a los americanos. Germán Espinosa, con una hermosa novela del Caribe colombiano sobre la tejedora de coronas, y Albert Memmi con el retrato del colonizado, que explica la relación diametral y profundamente desigual que hay entre el colonizador y el colonizado. Entonces observen, con estos pensadores en torno a la obra del postestructuralista latinoamericano Hugo Semmelmann, siguiendo las epistemologías del sur y con otros elementos como el de la conquista de América en Todorov, en Espinosa la novela y en Albert Memmi el retrato del colonizado, lo que yo quiero con ustedes es tratar de mostrarles cómo esta indagación viene haciendo una lectura antropológica, filosófica, pero también histórica y pedagógica de ese que se da forma. Y ese que se da forma es el que Hugo Semmelmann Merino, un autor postestructuralista latinoamericano que es el faro aquí, denomina el sujeto situado, el sujeto colocado. Ese es el sujeto latinoamericano del que nosotros podríamos hablar. Eso nos permite fundamentar la reflexión de tipo pedagógica y los procesos que estas formas de pensamiento facilitan a la subjetivación de acuerdo con miradas sobre la formación situadas. ¿Situadas dónde? En Latinoamérica. Entonces no se trata de olvidar todo lo que la pedagogía que siempre hemos estudiado, los grandes pensadores de la formación y la educación nos han ofrecido, es abrir la posibilidad, damas y caballeros, a que ustedes y yo podamos empezar a trabajar los asuntos pedagógicos, constitución de subjetividad, los asuntos de la cultura, los asuntos de la formación, los asuntos de la educación en un contexto que es propio. Todas esas categorías que le son propias al campo de la pedagogía, formación, educación, cultura, institución, enseñanza, maestro, institución, escuela, todas esas categorías propias del campo de la pedagogía que están dadas de una manera, no vamos a hacerlas de otra manera, sino que vamos a buscar, no las vamos a leer de la misma manera como si fuera tan sencillo decir que ya son A y las vamos a convertir en B porque sí, sino que estas formas de pensamiento a la luz de un pensamiento pedagógico crítico latinoamericano nos permiten transformarlas, ellas en realidades que son propias de nuestro contexto, situadas, colocadas, transformarlas, sabiendo que son A, poniéndolas en B. Eso ha generado una No se escucha. ¿Me escuchas? ¿no se escucha mi voz? ¿No se escucha la canción? Sí, la canción, pero está muy fuerte, entonces no te escuchamos. Ok, lo que les estaba diciendo entonces era necesario entonces que nos moviéramos hacia Turquía, que nos moviéramos hacia la reestructuración, reconfiguración de formas de pensamiento que superen lo que siempre se nos ha impuesto. Pensar al sujeto, no reduciéndolo a lo cognitivo, pensar al sujeto como resultado de la construcción que él
es el que desarrolla, no una construcción que otros desarrollan por él y que otros definen por él. Se trata entonces de una recolección de los elementos que nos permiten hablar de la formación, no de la transmisión de información. Tampoco estamos hablando de un individuo, no estamos hablando del resultado de un orden estatal o el resultado de lo que las organizaciones consideran que son los sujetos. Estos sujetos del que yo les estoy hablando, propios del pensamiento latinoamericano, son sujetos que se configuran no en lo abstracto. Ellos se dan forma en lo concreto de muchos mundos posibles, de condiciones de posibilidad situadas, de condiciones de posibilidad colocadas. Esa colocación es la determinación por la propia historia y por la propia experiencia de hacer consciente de lo que yo hago y cómo lo hago en mi propio momento, en mi propio espacio. Pero, venga, ¿cómo vamos a recuperar esa percepción histórica de lo que estoy viviendo? La respuesta está en tratar de resolver los sistemas de necesidades que no están circunscritos a lo que el estado de bienestar ofrecido por el capitalismo financiero nos ofrece. Se trata de, es fundamental, acciones políticas, por eso es pedagogía crítica, como proyecto político que nos permite ayudar a otros a construir y generar conciencia de sí mismo y de ellos en su situación y colocación histórica, de manera que ellos, su momento histórico, comprendan que es el llamado a la ejecución de luchas políticamente fecundas sobre su propia independencia de todos los discursos y los intentos por enajenarlo, por atarlo. Ese es el andamiaje de la colocación. Es a lo que los estoy llamando. Unas pedagogías críticas en clave de formación están invitando a que políticamente reconstruyamos aquello que nos hace en lo cotidiano y no en asumir contenidos que han sido importados. Es decir, los sujetos se colocan contextualmente conscientes de sí mismos, unidos en relación a otros. Ese consciente de sí, ese colocarse, pone en evidencia lo que en la obra del profesor Feynman se le reconoce como la exégesis, es decir, la invitación a la interacción con una dialéctica entre lo que sucede históricamente en el contexto con la experiencia propia de vivir en ese mismo contexto. Ese es el sujeto que se configura en lo situado. Ese es el sujeto al que estoy hablando, del que estamos hablando en términos de unas pedagogías críticas latinoamericanas. El que se constituye desde la conciencia noceológica porque accede al mundo que lo rodea. Él genera la construcción de su propio espacio. En ese orden de ideas, hablar del sujeto latinoamericano no es una entidad histórica. No es decir, este señor que pertenece históricamente a este lugar. No es hacer referencia a ese que existe en un espacio y en un tiempo. No es un miembro particular de la especie humana. El sujeto es aquel que por conciencia de su colocación histórica está en capacidad de construir, permitiéndose ascender, apropiarse de sí mismo y de su identidad, porque reconoce su propia historia y no el gran relato histórico. No es el que se está viendo en el futuro con lo que esperan de él, sino el que se ve en su vida cotidiana con lo que él construye unido a otros. El sujeto se entiende en esta postura como aquel consciente de los fenómenos y las relaciones propias entre la historia que están determinadas por las relaciones sociales. Es el que se erige en lo cotidiano, está en medio y es consciente de su propia historia, está en medio de su historia y su contexto, pero está consciente de eso. No es un individualista solipsista, aquel de las competencias, no. No es ese que se llena de información para tener elementos que le permiten competir con otros para acabar con ellos si les toca. Es ese sujeto que es consecuente con su subjetividad y que resulta de unas respuestas
Ese sujeto es el que resulta de unas respuestas que son propias de su propia experiencia social de relación con los otros. Es la respuesta a la individualidad que se ha convertido en sociabilidad gracias a la colocación histórica. Por ello es que para nosotros hablar de subjetivación es hacer referencia a la manera como los sujetos ensayan las destrezas, caminos y métodos posibles para hacerse consciente de sí mismos e instituirse. En otras palabras, muchachos, es el que tiene la capacidad de apropiarse de su propia historia. El sujeto ya no es más un farsante que lo están invitando pues como que cultive su personalidad, se coloque frente a saberes establecidos, que esté consciente de unos llamados a la condescendencia, al silencio. Él, si es sujeto colocado históricamente, comprenderá que esos no son más que llamados a pedagogías que lo invitan a cultivar su personalidad, formas de pensamiento pedagógico que no son más que la invitación a un estado de engañoso contentamiento. Viene quedando entonces claro con esta postura estructuralista. Interfiere con la lectura del todo. Ahora sí. ¿Me están escuchando? Sí, señor, perfecto. Sí, decano. Gracias. Y entonces va quedando claro que en estas formas de postestructuralismo se admiten un número interminable de relaciones que tienen cierta autonomía, se dan en lo cotidiano, no son solamente causa y efecto, son el resultado de un funcionamiento que es completamente arbitrario, si me lo permiten, hasta caótico. No es el mecanicismo funcionalista que se espera. Al interior de todo esto está la capacidad distintiva de estos hombres y mujeres que hablan, que se configuran en un lenguaje cotidiano como lo propone el profesor Semmelman, un lenguaje que es la evidencia de diferentes formas epistémicas del lenguaje. Esto no es un aparente asunto que llega y sin más se desarrolla, por el contrario. Dentro de estas formas del lenguaje está también la producción del sentido. Al profesor Semmelman y a esta mirada sobre el sujeto le interesa saber qué cuestiones al interior de la estructura pueden ser usadas para llenar de sentido el andamiaje de la colocación. No hay la menor duda en que el sujeto habla para conferir sentido a la vida. Él habla y ese hablar no es un asunto vacío, aislado. El lenguaje en esta propuesta tiene tanta relevancia, pero no es el lenguaje asumido de manera gramatical, sintáctica, desde el orden de la lingüística. Es el lenguaje que se caracteriza por las relaciones que sitúan históricamente al sujeto. La modernidad dice que los discursos pueden ser verdaderos o falsos, que todo está asignado por una racionalidad y que esa racionalidad atraviesa, como plantea Aristóteles, el que nosotros pensemos, pero dentro de lo que les estoy planteando, lo que sucede es una serie de elementos fundantes que caracterizan al sujeto, pero gracias al lenguaje. Ese es el lenguaje cotidiano, no de manera exclusivo racional, el lenguaje de todos los días, el lenguaje de la calle, el que permite que nosotros hagamos, construyamos, facultemos el habla como la posibilidad que nos permite configurarnos y dotar de sentido ese lugar que habitamos. Entonces, el análisis debe hacerse sobre las acciones concretas y situadas que producen los discursos de la cotidianidad y no en el uso racional del discurso.
La veracidad del discurso garantía de aquel que se coloca, del que no se deja engañar, está en las relaciones sociales y en las acciones políticamente que hacen evidente que su discurso permite ubicarse. ¿Por qué? Porque se ha unido a otros. ¿A otros en qué? Se ha unido a otros en movimientos sociales. ¿Me hago entender? Se supone que desde una superestructura, un aparato ideológico, lo que aparece en la parte superior, allí es donde están las grandes formas del lenguaje, allí es donde están las formas del conocimiento, formas de conciencia social, formas de saberes, modos de producción, y es desde allá donde se determinan qué es la ciencia, cómo se habla, qué se dice, de manera que en las estructuras cotidianas, sociales, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, el encuentro entre los seres humanos, tendría que terminar siendo lo que científicamente se establece como la verdad que viene desde esa superestructura y a la que debemos responder. Sucede que es también desde esa superestructura donde aparecen las formas de conocimiento que junto a la ciencia nos dicen, esta es la verdad y esto es lo que se aplica. Por eso es precisamente desde allá, desde la superestructura, desde donde se establecen, estos son los saberes establecidos y los saberes admitidos. Sin embargo, esta propuesta propone y se pregunta precisamente si lo que constituye al sujeto en las estructuras son precisamente esas formas de la superestructura y esas verdades impuestas que vienen desde la superestructura. La pregunta sería, para hablar en términos de estos sujetos latinoamericanos y los procesos pedagógicos que nos parece importante rescatar e indagar sobre ellos en una facultad de educación, es de dónde surgen estos sujetos en lo cotidiano y cómo es que ellos se constituyen. Claro, lo primero que ustedes y yo podemos decir, en las relaciones común y corriente, ¿cierto? Y allí todo estará sujeto a la razón. Y no es que la razón no esté de primera, muchachos, damas y caballeros, lo que sucede es que detrás de las razones vienen unas prácticas que son propias de la historia. Y esas razones las vamos a llamar aquí formaciones o prácticas discursivas. Es decir, cuando vos enuncias cualquier cosa en tu vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, con la familia, lo que vos estás enunciando no aparece como algo que emerge del vacío. Eso aparece porque vos has venido colocándote paso a paso, año tras año, experiencia tras experiencia, en un asunto histórico que te es propio. Digamos, ya has venido colocando. Mi intención hoy es que tomes conciencia de esa colocación. Entonces, esas prácticas o formaciones discursivas no terminan siendo enunciados que no vienen de la nada, que son vacíos. Esos enunciados están llenos de la vida cotidiana, esos enunciados están llenos de los aprendizajes, de los saberes, no solo del saber de la escuela, del saber de la vida cotidiana, del saber de la colocación histórica que hoy tomamos conciencia de ella gracias a las posturas del profesor Semmelman y de otros textos que nos dicen, ojo, que en la vida cotidiana hay una serie de cosas en donde pareciera que lo que sucede no es un asunto de superestructura, no es un gran discurso, no es exactamente lo que el colonizador quiso para que usted fuera colonizado. Pareciera que esas formaciones o prácticas discursivas son los saberes en donde las personas hablan, quieren reconocer al sujeto. Ese sujeto que se da en la estructura, es decir, entre las fuerzas productivas y las relaciones productivas, lo que hace es precisamente borrar la línea de manera que la formación discursiva es exactamente lo que empieza como asuntos de la vida cotidiana a darse en las relaciones de producción y en las fuerzas de producción. Así es como emerge el sujeto latinoamericano, cuando el sujeto comprende que su vida cotidiana no es el resultado de lo que la superestructura mandó a hacer. Por eso, hablar de la formación, damas y caballeros, es hablar de una serie de elementos que tienen que ver con las realidades del continente latinoamericano, con las realidades del pensamiento en torno al poder, las relaciones de poder, con las posibilidades frente al conocimiento que no es solo lo establecido por la ciencia, sobre la posibilidad de estos individuos en relación con otros individuos, con ciencia, autonomía,
que nos permite a todos nosotros empezar a construir y a dotar de sentido ese lugar donde ustedes y yo pertenecemos y donde ustedes y yo nos hacemos en la vida cotidiana. Yo creo, Caterine, que hasta aquí es suficiente. Yo tenía en la presentación, como ven aquí, unos asuntos, bueno, los voy a mostrar sin sonido. Todo esto que yo les estoy mostrando es exactamente lo que ustedes pueden encontrar cuando repasamos históricamente a principios de la década pasada el movimiento, la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, la MANE. Ahí hay un movimiento de sujetos que hablan, de sujetos que empezaron a enfrentar el Estado, de sujetos que desde sus prácticas cotidianas, desde sus saberes diarios, fueron capaces de enfrentar un Estado que quería privatizar la educación. Todavía lo está intentando, pero ellos fueron capaces a la luz de enfrentar ese asunto para lograr que la educación pública, por lo menos en Colombia y otros países de Latinoamérica como Chile, por ejemplo, se mantuviera desde el Estado el respeto a la educación pública. Chile, Argentina, muy bien. Los movimientos de los derechos humanos, los defensores de los derechos humanos, son otro tipo de movimientos. El movimiento LGTBIQ+, es otro tipo de movimiento que tiene que ver con las emergencias de quienes han encontrado en su configuración cotidiana absolutamente lo que necesitan como movimiento social. El movimiento de resistencia frente a los grupos hegemónicos. Esta es una historia muy bella de una caleña que se enfrenta a una manifestación de neonazis en Europa. Ella sola frente, como ven ustedes, mujer afrocolombiana, frente a aproximadamente 250 neonazis. El movimiento precisamente ecuménico por los derechos, los movimientos religiosos que han decidido resistir, los movimientos en Brasil, por ejemplo, de los sin tierra, todos los que fueron desplazados. Estoy mostrándoles las madres de la Plaza de Mayo que ya por décadas nos han mostrado qué es mantener un movimiento social. Miren que son sujetos en su individualidad, en su configuración cotidiana, que se unen a otros sujetos, y esos sujetos que están en ese encuentro cotidiano no tienen que responder a lo que los aparatos ideológicos del Estado, las formas de producción, las formas de conocimiento determinan que tienen que ser. Este es otro movimiento muy bello, el movimiento de las Bartolinas Sisas, que es el movimiento de las mujeres indígenas en el vecino país de Bolivia, un país del que nuestro Estado se rió bastante, un país de indígenas. Es el único país en Latinoamérica que hoy no tiene deuda externa, por el contrario, le presta de su dinero a otros países. Es un país donde hay participación de los diferentes grupos étnicos que configuran el país y que esos grupos étnicos son exactamente los pilares de ese Estado. Es un Estado configurado precisamente como resultado, o estuvo configurado como resultado de los movimientos sociales. Las normales las escuelas normales superiores en diferentes partes de Latinoamérica. Esto es en Chile, como también son normales movimientos estudiantiles de maestros en formación que han decidido a través de la educación popular encontrar otras formas de hacer escuela. El movimiento del Tupac Atari. Bueno, son solo ejemplos de todo lo que podría ser en términos generales el ejercicio de sujetos situados. Muy bien, ¿les parece si abrimos cámaras y conversamos un rato sobre esta propuesta de los sujetos y el pensamiento pedagógico latinoamericano? Hablar de pedagogía. Gracias, decano. Latinoamérica. Entonces, a partir de este momento, abrimos el espacio de preguntas o también si tienen algún aporte, recuerden activar la mano para hacerles la palabra, también escribir en el chat para leer las preguntas. Daniel Palacios. Buenas tardes para todos y todas. Profesor Jorge, soy Daniel de la editorial. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. No, el gusto es mío también escucharle. No prendo la cámara porque estoy desde el celular en este momento y es difícil. A raíz de lo que nos contó profe Jorge, tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es reconociendo, digamos, los avances
y las teorías tan importantes que se han dado desde Latinoamérica, la India, algunos pensadores africanos sobre la necesidad de pensarse por fuera de Europa, ¿cierto? Y adoptar posturas, digamos, decoloniales en cuanto a la historia, la pedagogía. Me pregunto cómo en la praxis poder abrir campo a esos procesos de subjetivación críticos cuando los dispositivos de enunciación siguen siendo esencialmente colonialistas. Por ejemplo, me pienso en las instituciones pedagógicas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, aunada a la primera, es también, y pensando en la tesis de Walter Benjamin, de el progreso y el ángel de la historia, quizás ese miedo al progreso que nos dejó el siglo XX nos lleva a ese presentismo excesivo, pues lo ha dicho Deleuze, Lyotard, y a la imposibilidad de pensarnos un futuro, ¿cierto? También con ese miedo del progreso moderno. Cómo también dar cabida a procesos de subjetivación críticos cuando tenemos en la llamada posmodernidad ese presentismo excesivo. Voy a empezar por ahí, Daniel, precisamente, y gracias por tu pregunta. Uno, en términos de las tesis benjaminianas, la cabida precisamente de la subjetivación no está en la posibilidad posmoderna. La posmodernidad en Lyotard y en otros, después de Lyotard y de otros que aparecen en estos postulados que presento aquí, no son exactamente los que aparecen, no es el postulado que aparece en las tesis de la filosofía de Benjamin. Entiendo en Lyotard, después de la superación de los 4 grandes metarrelatos, Daniel, la posibilidad que detrás de o paralelo a esos grandes relatos, el que siempre ha existido es el del pequeño. Yo usaría un oxímoron muy parecido a los que usa Walter Benjamin, el pequeño gran relato. Es decir, el relato de la vida cotidiana tuya y el relato de la vida cotidiana mía, Daniel, no son chicos, no son pequeños relatos, son los grandes relatos, y son grandes no porque se han reivindicado históricamente, no han hecho una película, no han escrito un libro de la historia tuya y mía, Daniel, sino que hemos simplemente decidido ejercitar nuestra propia existencia ahí, en la vida cotidiana. Entonces, de manera conceptual, tenemos que dividir que los postulados de la posmodernidad no le son propios a los postulados benjaminianos. Por supuesto, algunos de los posmodernos han utilizado tesis de Benjamin en diferentes momentos para poder sustentar sus asuntos, pero originalmente Benjamin no estaba interesado por la posmodernidad. En Benjamin lo que estaba interesado, o lo que aparece como interés en las tesis de la filosofía de la historia, digamos que ahí intento ser un poco purista, es decir, mantenerme circunscrito a las ideas de Benjamin, es que en la historia siempre desaparecerán aquellos que no le interesa la historia, y que precisamente desaparecen porque quienes cocinan el banquete de la historia están interesados en que los vencidos, los parias de la historia, no aparezcan. Evidentemente, fíjate que ese argumento puede ser utilizado por los posmodernos para decir, claro, es que la posmodernidad apunta, después del fracaso de los 4 grandes relatos que han acompañado a la humanidad, el que queda es ese que no aparece en ninguno de esos 4 metarrelatos, ¿cierto? Entonces la posmodernidad, los postulados en Benjamin, para mí, no son en el sentido de lo posmoderno, sino en el sentido de la colocación, ubicación. Es decir, el reconocerme históricamente en el lugar donde estoy situado. Para reconocerme allí, no voy a leerme en una historia de grandes triunfadores o de grandes relatos, sino en la historia del relato más cotidiano, que es el de la vida diaria, tuyo y mío. ¿Vale? No en el sentido posmoderno, sino en el sentido de la reivindicación de quien no aparece en el banquete de la historia. Es por eso, pilas Daniel, es por eso que en la lectura postestructuralista que yo les propongo aquí del sujeto, que se da forma
como una lectura que nos permite hacer un análisis de la formación de esos sujetos que no aparecen en el banquete de la historia, estarán siempre como sujetos que emergen como resultado de una configuración, de un situarse, de un colocarse. ¿Sabes por qué? Porque no se unen a ningún tipo de movimiento hegemónico o a ninguna acción de tipo colonialista. Te lo voy a poner en estos términos. Hasta hace aproximadamente 3-4 meses, hubo un ejercicio de educación popular muy interesante en el municipio de Itagüí, muy en la salida de Itagüí, de nombre El Hormiguero. Durante muchas campañas políticas, en El Hormiguero, el Hormiguero recibió cartas, invitaciones de los candidatos a la alcaldía de Itagüí, del Consejo de Itagüí, para que se unieran a ellos y para que hicieran parte de las acciones políticas. Digo hasta hace unos pocos meses porque entiendo que algunos que recibieron El Hormiguero, liderar El Hormiguero en este momento, sucumbieron a eso. Al momento en el que un movimiento de este tipo, postcolonial, sucumbe a la compañía, beneplácito, ayuda, auxilio de cualquier movimiento hegemónico, de cualquier tipo colonial, digamos, de las cosas que están, de cualquier manifestación que esté dada en la superestructura, desde ese preciso instante, Daniel, deja de ser un movimiento de los que yo estoy hablando, deja de ser un movimiento popular. De inmediato, de inmediato. Es decir, como sucede con algunas expresiones del movimiento LGTBQ+, en la ciudad de Medellín, que ya no pueden hacer nada hasta que la secretaría destinada a ellos les diga que pueden salir, que pueden hacer o no pueden hacer. Allí dejó de ser un movimiento popular en el sentido de lo que estoy diciendo, en el sentido de la configuración de esos sujetos. Porque si hay algo importante aquí es precisamente el acto de rebeldía del que no mira en términos históricos hacia adelante como posibilidad de unirse, sino de permanecer aislado para seguirse dando forma. En el momento en que, ¿sí ves por qué no uno a Benjamin con los posmodernos? Porque en el momento en el que ese sujeto posmoderno vuelve la mirada a cualquiera de los grandes metarrelatos en términos de este sujeto que se da forma dentro del postestructuralismo latinoamericano, inmediatamente deja de ser un sujeto colocado, porque ya su colocación va a estar determinada por su relación a la superestructura y no por la vinculación con sus iguales históricos en colocación o situación histórica. ¿Me hago entender, Daniel? Esa es la garantía de la enunciación de estos movimientos para que no estén sujetos a lo colonial. Esa es la garantía y epistémicamente eso tiene mucho sentido, porque en el momento en que se unen a esas otras opciones, de inmediato, dejan de tener el carácter popular e histórico colocado que siempre los ha mantenido. ¿Me hago entender, Daniel? En un texto muy bello de Hugo Semmelmann, un artículo que él publica poco antes de su muerte, como hacia el año 2011, tal vez 2012, que habla sobre sujeto y sujetos y movimientos sociales, de las primeras advertencias que él hace es exactamente esa. Estos sujetos y estos movimientos como epistemes claves del sujeto en Latinoamérica, la clave en ese episteme está en la autodeterminación de ese sujeto y esos sujetos. Cuando se unen a esas enunciaciones que son de tipo colonialista, salen de este marco. ¿Me hago entender? Porque ya sus intereses son otros. ¿Ves, Daniel? ¿Me hice entender? Entiendo, profesor. Sí, es que pensaba también en Frantz Fanon y este Sí, libro claro. Piel Negra, Máscaras Blancas. Claro. Precisamente cómo también las alteridades han tenido que mimetizarse en lo hegemónico para poder sobrevivir y para poder enunciarse. Lógico, pero y aquí la propuesta es, no se pueden funcionar porque pierde el carácter de resistencia que se necesita. Por eso Benjamin es el principio, es decir, mira que él mismo, desde las mismas tesis de Benjamin está enfrentando el materialismo histórico. Él está diciendo, es que ustedes se volvieron una religión misma. Pareciera que siendo la opción para dar los elementos a aquellos que se emancipan y pueden encontrar en esa emancipación resultado del materialismo histórico los argumentos suficientes para desatarse de la hegemonía, el materialismo histórico se convirtió en la manera de
organizar a los movimientos para convertirse en nuevas hegemonías. Entonces les dice, ustedes son otra religión. Eso, por eso lo decía ahorita precisamente Daniel, el más marxista de los ortodoxos se rasga las vestiduras al leer a Walter Benjamin, o entre el marxismo más ortodoxo no se puede leer, porque es exactamente ese pequeño detalle, esa pequeña gran fuerza mesiánica la que me permite a mí hacer una lectura, digamos que esa lectura es la que me hace el puente entre la episteme en Hugo Semmelmann con lo que sucede con esos sujetos que se dan forma. Mira, en una facultad de educación siempre hemos pensado que la formación es el resultado de los procesos que son puramente coloniales. Y lo que yo argumento en el texto, que les cuento a todos, gracias a Daniel y a los procesos de la editorial que lidera Daniel, este y muchos otros trabajos que hacemos en la universidad salen adelante y se pueden difundir. Daniel, lo que está en el fondo de este asunto es un acto de resistencia, es un acto de desobediencia para mostrarle al maestro que hay muchas otras maneras de darse forma y que posiblemente lo que nosotros a lo que nos hemos dedicado es a pensarnos que la formación está sujeta en llevar a los sujetos a esos grandes movimientos, a esas grandes estructuras hegemónicas colonialistas. Venga, la formación requiere una mirada un poquito más necia. Eso es lo que está en el fondo de esto, Daniel. Excelente. Muchas gracias, No, profesor y decano Jorge. Muchas gracias, Dani. Qué bueno que estás aquí, hombre. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta, damas y caballeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Heiber, ¿cómo estás? Profe, muy bien. Bueno, antes, por supuesto, gracias por todo lo que nos dice, escucharlo siempre será un aprendizaje y siempre encontramos cosas nuevas y elementos nuevos en su discurso. Y eso lo agradezco bastante. Siempre son bastante los aprendizajes que resultan de lo que usted nos comenta, y desde luego los cuestionamientos siempre van quedando alrededor de todo este asunto. De alguna u otra forma, no sé, pensaba un poco con respecto a que la educación pensada bajo esta mirada, de alguna u otra forma, también permite ese asunto de la emancipación en todos, y obviamente tiene que arrancar por el maestro. Y creo que cuando eso no se da, creo que lo que finalmente ocurre es que el mismo discurso del maestro se convierte en un discurso dominante, que es lo que de alguna u otra forma ofrece el progreso, ese que tanto critica Walter Benjamin, ¿cierto? Ahora, la pregunta, o sí, quizás la pregunta que me surge es como cuáles serían entonces las condiciones de posibilidad que tiene el maestro para forjar la resistencia dentro de la escuela, para que dentro del escenario educativo pueda darse esos espacios de resistencia, de incluso mostrar o mirar hacia atrás, ¿sí? sin ese viento que empuja, y que es finalmente lo que Benjamin llama ese progreso al que pareciera ser que cada vez estamos más abocados. ¿Sabes una cosa, Heiber? Yo he pensado mucho en lo primero que me dices, y es, ¿cómo llamar la escuela a este tipo de asuntos que permitan que la escuela y el maestro mismo haga parte, pues, como de estas posibilidades emancipatorias? Lo primero que hay que decir es esto: la escuela no se ocupa de eso y el maestro no se puede ocupar de eso. Entonces no nos podemos meter no usemos eufemismos. Yo te voy a contar algo. En algún momento, unas manifestaciones del movimiento LGTBQ+, aquí vinieron, nos mostraron en una sesión del doctorado que una acción popular que se estaba haciendo en una escuela era abrirle un espacio a chicos del movimiento, ¿cierto? Pero tarde o temprano llegaba el coordinador y tocaba la puerta: ya, muchachos, hay que volver a clase porque ya se les acabó el espacio a ustedes, ¿cierto? Entonces hay que volver a clase de matemáticas, sociales, física, química, yo qué sé. La estructura misma de la escuela, que es moderna, no resiste este tipo de cosas, ni está diseñada para este tipo de cosas. Entonces,
Yo lo primero que tendría que decirle a tu pregunta es, dejemos la escuela quieta en este tipo de asuntos, ¿cierto? La escuela tiene una intención y es moderna, ¿cierto? La escuela está llamada, es al proyecto moderno y tenés toda la razón, cada vez más convocada a, venga, participe de esta modernidad, ¿cierto? En ningún momento la escuela está llamada a pensarse sujetos históricos, resistencias, movimientos políticos. Vos podrías pensar, venga, un momentico, ¿y qué pasa con el sindicato de profesores en el sector oficial? No, no pasa nada, absolutamente nada. Muchos afirman precisamente que los sindicatos han perdido su origen, es que los sindicatos desde su origen estuvieron más al servicio de cómo participo de ciertos asuntos donde, o cómo hago como colectivo para mantener ciertos asuntos claros que me permitan que no sean subvertidos mis derechos. Así entiendo en buena medida a los sindicatos. Y el sindicato no tiene la intención pues como de emancipar, sino de mantener ciertas distancias donde los derechos del trabajador no sean obviados, apabullados, pero como ruptura no tiene intención. Por el contrario, fíjate que el sindicato tiene la intención de permanecer en la empresa. Tan tiene la intención que lo que está cuidando es que la garantía de los derechos sea respetada para permanecer allá adentro y que entre los diferentes estamentos de la organización haya un acuerdo de mutua no agresión, ¿cierto? Entonces, ahí estamos y ese es el papel del sindicato y el sindicato hace parte de la estructura y necesita ser parte de la estructura y como tal se respeta. Lo que sí sucede, Heiber, es que este tipo de acciones están por fuera de esas, como lo preguntaba Daniela ahorita, estructuras de tipo colonialistas. Están por fuera. Entonces los chicos del movimiento tuvieron LGTBQ+, QI+, tuvieron que buscar un espacio afuera de la escuela para encontrarse. ¿Por qué? Para que la escuela no los tildara, para que la escuela no les pusiera horario. Vos te imaginas a cierta hora, pueden estar en un momento de discusión acalorado, pero hay que ir a clase de química, entonces se tienen que buscar por fuera para no estar sujetos a la escuela. ¿Me hago entender? Otra cosa distinta es que estos sujetos en colocación histórica impactan la escuela. La intención de la investigación en este sentido es fundamentalmente para que los maestros de escuela comprendamos que la formación no está supeditada de manera exclusiva a los procesos de la escuela y tienen que ver con unos asuntos por fuera y que sucede que, en términos de pedagogías críticas como proyecto político en la formación de maestros, sucede que esos lugares de enunciación por fuera de la escuela están causando asuntos con respecto a la formación que no hemos tenido en cuenta en la escuela y que necesitamos tenerla en cuenta. ¿Sí me hago entender, Heiber? Esta reflexión ayuda al maestro a comprender en un sentido mucho más amplio otros elementos que tienen que ver con la formación y le ayudan a ver que la formación no es solamente el resultado de la adquisición de contenidos en la escuela, pero muy especialmente para nuestro tiempo, le ayudan al maestro a darse cuenta que en términos postestructuralistas hay una serie de asuntos que vienen dándose que impactan fuertemente a la escuela y que son procesos de formación y que, aunque no nos gusten, ahí están. Y que son precisamente los que han configurado en su vida cotidiana, en el mundo de la vida, aquellos muchachos que llegan allá. Por ejemplo, la lidia de los profesores de nuestro tiempo para admitir el punk, el punkero que nos llega a clase. La lidia del profesor de nuestro tiempo de los muchachos que hoy se maquillan el rostro, usan labial, se maquillan las uñas. La lidia de los maestros para que comprendamos que hay unas chicas que se visten o que parecieran más por su forma de habitar el mundo en chicos que chicas, y eso no es una abominación, eso es una realidad, resultado de una configuración. Me guste o no me guste como maestro, eso es verdad. Y esas chicas y esos chicos son los que están llegando a la escuela. Que hay unas familias que son el resultado de movimientos, que las familias homoparentales lograron el reconocimiento de sus derechos ante la ley, pero que se configuran dentro de movimientos sociales. Y esas son las verdades que tenemos en la escuela. Entonces el maestro, yo creo que este trabajo le permite al maestro reconocer esas otras formas de darse forma y que están ahí.
y que son una realidad histórica y que cada vez van a ser más fuertes. Un acontecimiento para mí fundamental, es decir, yo lo disfruté mucho en tanto emergencia, pero todo a partir del 28A del año pasado, todo el movimiento de el paro nacional el año pasado en plena pandemia es la manifestación de lo que les estoy diciendo. No, eso no les dura mucho, eso va a ser 2 o 3 días, eso va a coincidir con el 1 de mayo, el rapidito les quita la carajada, mes y tanto de días. Y cada vez unían más movimientos sociales y cada vez era más fuerte el movimiento y cada vez eso trae una serie de asuntos de violencia de Estado, de otros grupos que también tienen intenciones violentas que se mezclan ahí y son las realidades propias de esa historia. No estoy diciendo que son buenas o malas, simplemente es una observación atenta de todo eso. Pero lo mejor, Heiber, que me permite para darle respuesta a tu pregunta es eso. Y la escuela tiene que comprender que esas son realidades, porque la escuela la habitan los sujetos que hacen parte de esas realidades, que se han configurado en un proyecto político